Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda lección acerca de la liberación de una falsa identidad. Y no te la pierdas porque continuamos con un tema muy urgente y necesario en los días que estamos viviendo. Hola, bienvenidos. Aquí estamos ya en esta segunda parte y los dejé picados. Hey, um, pero pues vamos a orar otra vez. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en lo que nos queda de esta clase. Padre, eh, abrimos nuestras mentes, Señor. Abrimos nuestro corazón a tu verdad. Padre, yo escojo creer que tu palabra es aquello en lo que yo me paro como mi roca. Jesús es la piedra angular. Y tu palabra dice en Juan que Él es la palabra. Él es el que estuvo desde la creación y que vino y se convirtió en hombre. Y Él es la palabra misma. Y Él es nuestra piedra angular. Así que, Padre, permite que amemos, abracemos tu palabra y podamos, Señor, entender y ser ese remanente al que tú estás llamando a defender tu verdad. Protégenos, Espíritu Santo. Guarda mis palabras y guarda esta clase en el hueco de tu mano, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos en el punto que dice la homosexualidad es una elección. Nadie nace homosexual, ¿ok? Creo que ya aclaramos ese punto. Nadie nace así, naces hombre o mujer. Y fíjate que yo he tenido la oportunidad de ministrar, de traducir con ministerios en los que se hablan de estos temas. Y recuerdo que una vez estuve traduciendo para una hermana que tiene un ministerio para personas que son restauradas de la homosexualidad, y ella decía, yo creí la mentira, pero cuando llegó la verdad a mi vida fue cuando fui realmente libre y encontré quién soy. Y ella dijo, no existe un gen homosexual porque Dios no lo creó de esa manera. Lo que sí existe es un pecado generacional, un pecado que va de una generación a otra. Hermanos, no se ha encontrado un gen que no sea el gen de hombre o el gen de mujer. Están muy definidos. En el microscopio, si tú vas a un forénsico después de que alguien fallece o encuentran huesos, ¿sí? En los huesos no van a decir, era una persona que tenía identidad nació así, pero creció así, se identificó con esto o aquello. No, lo que van a ver en los datos duros científicos van a decir, estos huesos o estas células pertenecen a una persona, hombre de aparentemente tal edad o mujer de aparentemente tal edad, y que murió en tales o cuales circunstancias. En ninguna prueba científica aparece un gen homosexual. ¿Ok? Esos son los datos reales y científicos. Tú lo puedes investigar por tu propia cuenta. Eso no voy a entrar a darte links aquí en la clase porque tenemos un tema para cubrir en un determinado tiempo. Pero no existe. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Que es una elección. Un día una persona tomó una decisión. Es una elección que ha sido causada, el origen de esta decisión es causada por influencias de relaciones con padres, situaciones que suceden con parientes, circunstancias de abuso,
Y vamos a ver varios ejemplos. En el libro que estamos viendo ejemplos que puso el autor Carol Thompson. Yo quiero decirles que yo personalmente conocí a este hombre maravilloso de Dios, que ya está en la gloria del Señor y que Dios me dio el privilegio de conocerlo en persona, de traducir para sus enseñanzas cuando vino a estar con nosotros y de sentarme a platicar y hacerle preguntas. Y estos casos que voy a mencionar son casos que él escribió como casos reales en su tiempo de ministerio, en el tiempo que Dios le permitió estar entre nosotros. Son casos reales. Les cambió los nombres, obviamente, pero quiero mencionarlos porque son parte de su enseñanza. Dice, el ejemplo número 1, Juan. Tiene familia grande, tiene muchos hermanos, tiene un padre ausente en el trabajo. El padre es pasivo en casa y no se comunica con su esposa, con sus hijos. Es una persona pasiva emocionalmente y no toma responsabilidades en la casa. Entonces, teniendo ese cuadro del padre de Juan, Juan comienza a tener un odio y rechazo hacia el padre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo una relación con él, nunca platicó con él, nunca le dijo, bien hecho, hijo, nunca le dijo, te amo, hijo, nunca convivió con él. No hubo expresiones de afecto. Y entonces, ¿se acuerdan que nosotros en otra clase dijimos que la imagen del Padre es la imagen que Dios puso en la familia para representarlo a Él? Y también lo pone para representar esa imagen de varón. La imagen de varón que necesita la mujer y la imagen de varón que necesita el hombre, el hijo, varón. Porque esa viene a ser la identidad. Para el varón es la identidad propia, para la mujer es la identidad que debe buscar en un varón con el que va a compartir su vida. Entonces, Juan no encuentra quién es él porque no tiene un ejemplo de una convivencia, de un tiempo que pasa con su padre, no le enseña, no platica con él y pierde su propia identidad. Y entonces, ¿qué pasa? Como el padre está ausente, la mamá se vuelve la cabeza del hogar. La mamá de Juan tomaba la mayoría de las decisiones y de las responsabilidades porque el papá nunca tomaba decisiones, todo se lo dejaba a la mamá. Él nada más iba a trabajar, llegaba a su casa, entregaba el dinero, se metía a su cuarto y no convivía con nadie. Y entonces, ¿qué sucede? Que Juan tiene una vida dominada por el rechazo. ¿Y qué sucede? Que él se identifica más con las mujeres. Se identifica más, empieza a tener esos gustos y empieza a buscar lo que él ve que su madre busca. Y comienza a identificarse con una imagen femenina. Y entonces comienza a abrazar la imagen femenina y no la imagen masculina. Otra situación, Gregorio. Su padre le decía, te amo, hijo. Pero Gregorio le tenía pánico a su papá. Su papá no tuvo expresiones paternales de amor, solamente tenía expresiones de castigo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hablábamos de un padre perfeccionista?
que solamente se fija en cuando haces bien las cosas, y generalmente los perfeccionistas nunca están satisfechos, son muy pocas veces que alguien logra satisfacer sus estándares. Pero hay padres que crecen en hogares violentos y todo lo que saben es violencia. Y Gregorio sabía que su papá lo quería, pero le tenía un terror porque desde chico los castigos eran muy severos, los golpes eran muy severos. Y tenía hermanos, y los hermanos lo criticaban, lo rechazaban, le hacían bullying. ¿Y qué pasó? Que un día encuentra aceptación al tener una experiencia sexual con otro muchacho mayor que él. Y entonces nos dice Carol Thompson, porque él agrega en sus pláticas que después de muchos años de homosexualidad, este varón, este muchacho, al ser libre, al perdonar a su padre, al perdonar a sus hermanos y al abrazar su diseño original, entonces él da testimonio de que cuando él vivía ese estilo de vida, su vida era un infierno y tenía mucho dolor, y estaba buscando atenuar ese dolor en ese estilo de vida que llevaba, porque aunque tenía gratificaciones momentáneas, en el fondo de su alma todavía tenía dolor. Y este muchacho, esa experiencia sexual que tuvo, la primera experiencia que tuvo, no fue voluntaria. Fue violado a los 14 años y se sentía muy solo. ¿Y qué sucedió? Que este muchacho, como ya tuvo esta experiencia de violación, empieza a dudar de su propia identidad, y entonces fue que encontró consuelo en este tipo de ambiente y de comunidad. Otro ejemplo, María fue adoptada y durante toda su vida luchó con el rechazo. Raras veces veía a su padre, y cuando lo veía, su padre era muy difícil de complacer. Su padre se la pasaba viajando todo el tiempo. Ojo, padres, no se alejen de su familia y le dejen todo el trabajo a su esposa de crecer a los hijos, y ustedes no formen parte de la formación de la persona de sus hijos. Bueno, para esta chica, su padre era muy difícil de complacer. Su padre no le enseñó a ella lo valiosa que era ella como niña, como mujer. Este padre también era perfeccionista. Y como era un padre adoptivo, ella ya traía en sí una raíz de rechazo que iba más allá de lo que ella podía comprender. Y entonces ella, en su mundo de raíces de rechazo por el origen en el que ella llega a esta familia, empieza a tomar reacciones de que nadie me quiere, sobro en esta casa, y se siente totalmente insegura.
no siente simpatía por sí misma. Esta persona acaba con un sobrepeso y solo se sentía aceptada entre mujeres. Y en ese ambiente comienza a sentir atracción por ellas. Se siente aceptada por ellas porque nada de sí misma le agradó nunca. Y lo que empeoró las cosas es que se volvió una persona obesa. Y eso la hizo sentir aún más rechazo de la gente. Y eso la lleva a identificarse en un ambiente donde recibe aceptación y abraza y comienza a sentir atracción hacia su mismo sexo. ¿Suena familiar? ¿Han escuchado de personas que pasan por situaciones similares? Susana, cuando su madre se embaraza, es un embarazo no deseado y la entregan a un orfanato. Otra persona que es rechazada desde el momento de su concepción. La llevan a un orfanato y en el orfanato sufrió crueldad. Sufre bullying y sufre abuso. Y esto la lleva a odiarse y a rechazarse a sí misma. Se siente sucia, se siente que a nadie le importa. Y aparte se siente aislada del mundo. Y entonces comienza en esta persona, todos esos que les estoy diciendo fueron personas reales, ¿sí? No estoy sacándome, inventando un ejemplo de la manga. Esta persona llega a odiarse a sí misma y odia a las mujeres, ¿sí? Por el abuso, por esto, empiezan este tipo de personas a ver a la mujer como el sexo débil, pero débil, que ella tiene que pensar que ella comienza a pensar que el sexo fuerte es el sexo masculino y ella va a ser un sexo fuerte. Y ella comienza a portarse como ese sexo fuerte, como ese género fuerte, y toma la imagen de varón. Esta muchacha tenía un caso extremo de odio a sí misma, porque nació de una raíz de rechazo y buscó la fuerza en una identidad que no era la suya. Ahora déjame decirte algo que no está escrito aquí en estos ejemplos, es que cuando los padres se ilusionan, anhelan que un niño nazca, que un embarazo tenga como resultado a un varón y nace niña, pueden crear una confusión de identidad desde el vientre. Ahí sí yo te puedo decir que yo he tratado con personas que cuando su madre se enteró que estaba embarazada, el padre dijo: espero que sea varón, espero que tú me des un varón. Primero que nada, no depende de la mujer el que el bebé sea varón u hombre o mujer. Déjame decirte, varón que me escuchas, y personas que hayan creído o hayan crecido, abuelitas que hayan crecido con culpabilidad, nunca le di un varón a mi esposo. El varón en su anatomía, en sus genes, lleva la decisión
de qué sexo nacen sus hijos. Eso ya está comprobado científicamente. Así que el sexo o el género de un bebé no depende de la mujer, no depende de lo que haya en el sistema reproductivo de una mujer. ¿Ok? Eso fue un comercial. Entonces, la mujer se embaraza y pon tú, están casados, ¿sí? Están casados y el papá siempre ha querido un varón. Y están hablando, ¿no? Que sí, esta vez yo voy a darles el varón a mi familia, en mi familia van a haber varones, y empiezan, y en el ultrasonido sale una niña. Y los padres, la mamá empieza a sentir el rechazo del papá, y el papá empieza a decir cosas que el bebé escucha, la bebé escucha desde el vientre. Y entonces, cuando nace la niña, ya está impregnado en su alma que ella es del sexo erróneo. ¿Les suena conocido en lo que escuchamos en todos lados ahorita? Yo nací en un cuerpo erróneo. Yo debía haber sido varón. Y todo esto se aplica a la inversa. Quieren tener una niña y nace varón. Y a través de la vida, el niño o la niña tratan de complacer el deseo original de sus padres. También sucede que me he topado y he dado consejería a personas que batallan con esto, porque cuando sus padres, cuando nacieron, ella recibió de sus padres, no, eres niña pero vas a jugar fútbol, eres niña pero vas a ser ruda, eres niña pero tú no vas a hacer el sexo débil, eres niña pero, y la visten de varón o viceversa. Y el día de hoy déjame decirte que la identidad los niños no la reciben a los 2, 3, 4, 5 años de edad. O sea, la identidad ya está intrínseca en quién eres. Cuando naces tú ya tienes la fisionomía que tú tienes, es indicación de la intención que Dios tiene para ti en el mundo, como hombre o como mujer. No hay vuelta de hoja, no hay otro punto medio, ¿sí? Entonces, cuando tú naces, aún que tengas operaciones, aún que te inyecten hormonas, el diseño original, en el momento en que dejas de tomar medicamentos, regresa a donde fue su origen. En el mundo de hoy, a muchas personas están diciendo que les cambian el sexo, y hombres se convierten en mujeres, mujeres en hombres, pero en realidad te reto a que escuches a personas que han encontrado una frustración en eso después de que lo han hecho. Porque el mundo solo habla de cómo es antes de llegar a eso, pero nadie habla de lo que sucede después de tomar esas decisiones. No pinta muy bonito. Y se podía crear toda una organización y grupos de personas que hablan de lo que se sufre después de algo así. De eso nadie habla, pero es una realidad. Entonces, tú naces con un diseño original, y lo que sucede a través de tu vida y aún en el momento del vientre son decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida desde el momento de concepción. Si podemos ver en los ejemplos que acabo de mencionar,
Todos ellos tenían malas relaciones con su padre. Todos tenían problemas de identidad desde temprana edad. La rebelión es el elemento que los tornó a la homosexualidad, ¿sí? Porque al no ser aceptados, ellos dicen, no voy a hacer esto, yo elijo quién soy y no me importa quién digan otros o quién diga Dios que soy. El rechazo entonces también era la fuerza que los dirigía a que buscaran aceptación con personas de su mismo sexo. Buscas pertenecer y ahí te sientes más cómodo. Entonces, pasamos al siguiente punto. El homosexual se opone a sí mismo. Sus temores son destructivos. Su vida está llena de temores. Tiene miedo a tener relaciones normales. Esto significa que si tú tienes una relación normal, aceptas tu papel de hombre o de mujer de acuerdo al diseño de Dios. Y en la realidad, si tú ves todos los ejemplos que pusimos hace un momento, la persona hasta le tiene miedo al sexo opuesto y se va a lo que le da seguridad y comodidad. La persona tiene miedo de ser rechazado, ya lo establecimos en el punto anterior, pero también tiene miedo a ser un fracaso, porque te sientes fracasado como hombre o como mujer y no quieres estar otra vez en esa posición. Evitas, pones una barrera que no te permita estar en ese lugar de nuevo. No te permites estar en una posición vulnerable y por lo tanto estás en la posición más cómoda y más segura. Y si esa posición es de hombre siendo mujer, ahí te acomodas. Y si esa posición es de mujer siendo hombre, ahí te acomodas. ¿Cuáles son las formas de autorrechazo? Odias tu propio diseño. Rechazas tu propio diseño. Te rechazas a ti mismo, odias quién eres. Y no tienes una identidad propia. Creo que eso es obvio. Porque los hijos de Dios saben quiénes son, saben cómo pararse para enfrentar al enemigo. Yo una vez en una situación donde sentí que un espíritu de maldad entró al lugar donde estaba, lo pude sentir, se me enchinó la piel, no podía moverme, estaba con mi pierna enyesada y me dio miedo. Pero el Señor me susurró y me dijo, dile quién eres. Y ahí me paré en la identidad de quién soy. Y yo le dije, tú espíritu de temor, espíritu que fuiste enviado por fuerzas malignas. Y yo le dije, mírame, yo soy una hija de Dios. Mira esta corona que llevo puesta. Yo soy una creación divina. Yo soy hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y le dije, y mira la autoridad que carga el Cristo que llevo dentro. Tú no te enfrentas a mí, tú te enfrentas a Jesús, a mi Salvador, que es el que llevo dentro. Mírame, soy una hija de Dios, soy una heredera del reino de los cielos. Yo amo a Dios y Él me ama a mí. Y tengo autoridad para pisar serpientes y escorpiones y para destruir todo el poder del enemigo y nada me hará daño. Y ningún arma forjada en contra mía podrá prosperar. Y me levanté en la identidad que Dios me dio. Y así como llegó ese espíritu, así lo sentí salir. Entró el calor otra vez a la habitación y entré en una paz preciosa.
tú tienes que tener esa identidad que sabes que viene de Dios, que fuiste diseñado por Dios, que fuiste moldeada por Dios. Y que no importa lo que haya pasado anteriormente, el abuso, las circunstancias o cómo te haya tratado tu padre, cómo haya sido tu madre, tú tienes una identidad diseñada por Dios, que es una identidad de poder, una identidad de seguridad. Y es ahí donde entras a avanzar en el reino de los cielos. Y Dios, si tú lo buscas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, te vas a encontrar a ti mismo y a ti misma. Entonces, volviendo a nuestras notas, la homosexualidad es al mismo tiempo agresiva como reservada, evasiva, remiso. No es esquizofrenia, ¿ok? No nos vayamos por allá. Pero tienden a ser, por un lado, agresivos, y lo vemos en todo lo que estamos viendo, todas las manifestaciones. Y déjame decirte que entre estas comunidades, no todos los homosexuales ahorita son agresivos. Podemos ver en todo lo que está pasando a nuestro alrededor a los que son agresivos, a los que están destruyendo propiedades, a los que están haciendo actos de violencia, pero también podemos ver a las personas que son reservadas y que no se quieren meter con nadie. La agresividad viene de una amargura y viene de una rebelión activa y una rebelión física obvia. Pero como ustedes deben saber, hay una rebelión pasiva. Y la rebelión pasiva, que viene del rechazo, de que te sientes que no tienes voz, pero al mismo tiempo haces aquello que sabes que no debes hacer, pero lo haces porque dices, yo lo voy a hacer porque puedo y porque eso quiero hacer, aunque no le digas a nadie. Así como hay personas que son agresivas, hay personas que son reservadas, que no dicen nada, simplemente hacen. ¿Cuáles son las excusas? No puedo cambiar la manera en que fui hecho. Creo que ya nos dimos cuenta que no fuimos hechos de esa manera. Otra excusa. Tengo el mismo derecho que otros tienen para satisfacer mis necesidades sexuales. Hello, ¿lo han escuchado por todos lados? Dios te creó con un diseño y con un propósito, ¿sí? El sexo originalmente se creó con un mandato divino. Y si ese mandato no se cumple en tus prácticas, estás yendo totalmente en contra de lo creado y del diseño original de Dios. Otras personas dicen, voy a cambiar mi sexo por medio de una operación y así la sociedad me va a aceptar. Te invito a que escuches los testimonios de muchas personas que lo han hecho y que aún así no se sienten aceptados. Yo puedo servir a Dios siendo homosexual. Dios me acepta tal cual soy. Perdóname, pero Dios sí te acepta como eres, pero nunca te va a dejar como estás. Dios te recibe con mucho amor. Dios no te rechaza, no te odia, pero Dios te va a llevar en el camino de la verdad. Y vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quieres saber quién eres? Busca a Dios. Fíjate, todo está involucrado, todo está encerrado dentro del primer y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amarte a ti, si estás amando a Dios,
Él te va a enseñar a amarte a ti y amarte como Él te ama, a amar el diseño que Él puso en ti. Y entonces vas a tener el amor correcto hacia tu prójimo. No se trata de amor es amor, porque el verdadero amor es el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia Él. Y el amor verdadero es el amor que obedece y que está en el orden de un Dios todopoderoso, el creador del amor. Entonces, ¿cómo ministramos a una persona así? Primero que nada, ama. Tú no eres un fóbico, tú eres un hijo de Dios que, como te acabo de decir, tienes el mandato divino de amar. Pero tienes que amar primero a Dios con todo tu corazón para tener la capacidad de amar a todos los que están a tu alrededor. Ama a la persona. Y al esta persona percibir amor, puede darse cuenta que en ti hay una verdad que probablemente no conoce. Y al hablarle con la verdad, la puedes llevar a un arrepentimiento. Pero mira, hay algo que decía Carol Thompson una y otra vez en sus enseñanzas de esto. No podemos realmente darle de bibliazos o decirle, confrontar a una persona abruptamente, a menos que esta persona esté buscando esa ayuda que sabe que necesita. Porque estas personas todos tenemos una tristeza y heridas, todo ser humano, no solo un grupo de personas. Pero cada persona tiene determinadas heridas, determinadas maneras en que necesitamos ser sanados. Ellos tienen una necesidad muy específica. Y con el amor tú lo puedes llevar a la convicción de que necesita ayuda. Y cuando llega a esa convicción de que necesita ayuda, puedes entrar a llevarlo al arrepentimiento. Hacerle ver que la homosexualidad tiene raíces en la rebelión. Y las raíces están en el hogar y en las circunstancias que se vivió o que vivieron las generaciones pasadas que lo han llevado a las generaciones presentes. Busca a esta persona, busca aceptación de sí mismo en el plano sexual, porque tal parece que es solo ahí donde es aceptado. Pero tenemos que hacerles ver que ni siquiera un heterosexual debe tener una aceptación en una vida sexual. La aceptación es por quien eres, no por lo que puedes dar de ti sexualmente. Y tu aceptación viene de la persona pensante, de la persona completa e íntegra que eres. Y tu sexualidad es un complemento a lo que ya eres. Trata con el miedo y el temor que tiene la persona a ser rechazado. Ve dónde comienza la raíz del rechazo y ayudémoslos a ir a una renovación de la mente por medio de la palabra. Ayudemos a la persona a darse cuenta que este estilo de vida no es su diseño original, no es el diseño de Dios para su vida y es pecado. Ayudémoslo a cambiar de estilo de vida. Y ayudémoslo. Yo recuerdo que a nosotros en la iglesia teníamos a una persona que nunca recibió rechazo de nosotros. Lo recibimos, lo amamos y tenía una situación muy, muy complicada con este tema. Pero cuando recibió
sanidad de heridas, recibió sanidad de muchas cosas. Comenzamos con las cosas cuando él ya estaba dispuesto a decir, ayúdenme, quiero entrar a mi diseño original. Nosotros empezamos a ayudarle, a decirle, bueno, cuando veíamos que tenía vestiduras femeninas, le decíamos, mira, ¿por qué no probamos esto? Esto como que te hace ver de esta manera, vamos a intentar vernos de esta otra. Las uñas, tal vez el depilado, no lo sé, algún tipo de maquillaje, que empiezan a ir a buscar la imagen, a ayudar a la persona a encontrar su imagen verdadera. Y si esa persona realmente busca a Dios, Dios entonces va a cambiar no solamente la imagen física, va a cambiar el interior y su construcción química y hormonal puede comenzar a cambiar a partir de su entrega a Dios. ¿Ok? Porque hay personas que se entregan tanto a esto que empiezan a tomar cosas, empiezan a tener desbalances hormonales, pero cuando empezamos a recobrar el diseño de Dios, Dios comienza a respaldar y comienza la obra, porque Dios es el primero al que le interesa que su creación tenga el diseño que Él creó. Entonces, ya para terminar, algunas personas se vuelven homosexuales por circunstancias posteriores en su vida, que también son ajenas a su voluntad, como pueden ser prisión, servicio militar, que los obligan por abuso a tener experiencias bisexuales. Estas personas probablemente no tengan estas raíces tan profundas, pero sí tienen que pasar por un proceso de sanidad, ¿sí? Entonces, tiene remedio, tiene salvación, tiene posibilidad de salvación una persona así. Todos tenemos posibilidad de salvación, pero tu papel como hijo de Dios es amar, y al tú amar abres la puerta a que la persona quiera saber más de ese amor de Dios que tú llevas dentro. ¿Vamos a amar al pecado? No vamos a amar al pecado. Vamos a amar a la persona. Amamos al pecador, pero no al pecado. ¿Ok? Y eso abre la puerta para que la verdad, el amor es la punta de lanza, y la verdad le sigue y abre camino para toda una vida de plenitud en el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.